necesita una sonrisa más. Conéctate a la fuente del amor, conéctate a Cristo y su resurrección. Dale tu nuevo rumbo, dale sentido a tu vida. Conéctate a tu hermano y solo extiende la mano de tu corazón. Dale la luz al mundo que te viene desde arriba. Aleluya, sean todos y todas bienvenidos a este su programa Redes, una línea directa con Dios. Este día nos sentimos muy contentos y damos gloria a Dios, Giselle, por la hermosa oportunidad que el Señor nos permite de estar compartiendo en sus hogares la bendición de estar un día más delante de su presencia. Así y compartiendo es. con ustedes una vez más en sus hogares. Amén, así es, qué bendición poder estar aquí y venir y transmitirle la palabra Amén. de Dios. Esperemos que este día se goce y como siempre, el único requisito de este día es que usted tenga su corazón dispuesto a recibir de la palabra de Dios. Así es, y qué hermoso día que nos ha regalado el Señor para poder estar una vez más compartiendo con nuestros hermanos a través de Amén. su programa Redes del Ministerio Tabernáculo de Dios Todopoderoso Jesucristo. Un día más en lo que nos sentimos contentos. Mi nombre es Ángel Rodríguez. Amén, así es, mi nombre es Giselle Manueles y esperemos que se goce en este hermoso día, recordándoles que también puede sintonizarnos por las redes, en Facebook, Redes, una línea directa con Dios, ahí estamos transmitiendo directa en vivo, así que puede sintonizarnos allí también y también por www.naus.tv. ¿Sabe qué hermosa oportunidad que el Señor nos regala este día? Pues, y siempre dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes en esta hora de 5 a 6 de la tarde en punto. Así que es hermoso saber que la señal de Naos Televisión está llegando a más lugares en el país y está en todas estas colonias, estas aldeas que están en dirección a Santa Rita. Pues hoy nos sentimos contentos de saber que en el Bálsamo, todos estos lugares están recibiendo la palabra de Dios, Agua Blanca, Sur, todos estos donde se han reportado la señal de Naos Televisión y su programa Redes está llegando a más personas en este día. Así que les invitamos primeramente a inclinar su rostro juntamente con nosotros para presentarnos delante de Jehová, dándole gloria y honra por la oportunidad de este día, hermana Giselle. Amén, así es. Así que en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, dándote, Señor, toda gloria, toda honra a ti, porque tú has sido más que bueno, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado un día más, oh Dios, donde sabemos y declaramos que este día, Señor, es un día de bendición, un día de victoria, un día donde hemos declarado, Señor, que tu presencia está de nuestro lado, Dios, donde declaramos, Señor eterno, que eres tú tomando el control en esta hora de este programa, Señor eterno. Declaramos en el nombre de Jesús que es tu Espíritu Santo, Dios, trayendo la dirección y dándonos, Padre eterno, la palabra de vida de este día. Declaramos en el nombre de Jesús que toda persona, oh Dios, que en esta hora está sintonizando este canal, este programa, oh Dios, declaramos en el nombre de Jesús que eres tú bendiciéndole, Señor, llevando esa palabra poderosa a su vida, y también bendecimos la vida de nuestros productores, nuestro hermano Josué Ortega y nuestro pastor Nahum Carvajal, y también a todas las personas que en esta hora han prestado atención a este programa. Canal Naos Televisión, bendecimos y declaramos en el nombre de Jesús tu gloria y tu presencia en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermana Giselle. Amén, así es, qué bendición poder estar más ante la presencia de Dios y como les comentaba, esperemos que en este hermoso día se goce. Tenemos una palabra para ustedes que esperemos que entre a su corazón y pueda ser de mucha, que lo edifique mucho en este tiempo, ¿verdad? Así es, aleluya. Y saber, qué hermoso saber que cuando cada palabra que viene de parte de Dios viene para edificar al pueblo, esa palabra que viene para guiar al pueblo y para llevarlo a la presencia del Señor, Giselle. Amén, así es, así que esperamos que se llene, ¿verdad? Y como les decía, un corazón dispuesto a recibir de la palabra de Dios, así que prepare su mente, su corazón para recibir de Él. Así es, y bueno, vamos a empezar dándole una introducción al tema del día de hoy. Y sabe qué hermoso es saber que la palabra de Dios está llegando a muchos lugares. Que la palabra de Dios se está sembrando y que el conocimiento de la palabra está llegando al pueblo de Dios. Pero lo más importante es saber que en estos últimos días hay que retomar este tema que este día vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos y declarando la palabra de Dios, la presencia sobrenatural del eterno Dios que está guiándonos cada día a toda justicia y a toda verdad. Y sabe lo hermoso de saber que Dios cada día nos habla y nos trae su palabra eterna y poderosa, y pues ¿qué más saber que Dios está guiando a un pueblo, hermana Giselle? Amén, así es. Y pues sin más preámbulos, ¿verdad? Comenzamos con la palabra de Dios. En el libro de Juan,
14 del 12 al 13, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer sus escrituras, así que donde esté, ¿verdad? Abra su Biblia y comencemos a compartir de la palabra de Dios. Aleluya. Y su palabra dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo el que pidiera al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Poderosa Aleluya. palabra, ¿verdad, Santo Ángel? es Dios. Así es. Y a través de este texto que estamos compartiendo en este momento, también vamos a compartir ese video de reflexión del Así día. es. Donde usted y yo vamos a poder comprender y ahondar un poco más en la palabra del día de hoy. Y sabe qué importante es que esta palabra usted la atesore en su Amén, corazón. así es. Pero más que todo, llévela a su espíritu y llévela a la práctica. Amén. No simplemente Amén. la atesore, sino también la practique y Así la es. lleve por obra. ¿Sabe? Lo importante de este día, pues, es que esta palabra de Dios edifique al pueblo y también a esas personas que aún no conocen del Señor puedan recibir esta palabra y saber que lo que Dios está haciendo en estos últimos días es maravilloso. Y más que todo, también queremos enviar unos saludos a nuestros hermanos en todo Honduras que están sintonizando su programa Redes, una línea directa con Dios a través de las Así compañías es. de cable en Canal 98, hermana Giselle. Amén, así es. Un saludo a todas estas personas que nos están viendo, que siempre están diciendo: ahí estoy presente, Amén. viéndolos y recibiendo de la palabra de Dios en la colonia Palermo. Los hermanos ahí siempre nos sintonizan. Así es. También en el extranjero, en Chicago, siempre están ahí sintonizándonos. En Phoenix, Arizona, nos han comentado que ahí están Aleluya. siempre observando nuestro programa. Y pues Amén, una gloria a bendición, Dios. un saludo para todos ustedes. Y esperemos que siga así, que siempre sigan llenándose de la palabra Amén, de Dios. así es. Y sabe qué importante es saber que si no nos puede ver a través de naostelevisión.tv, puede vernos a través de las redes sociales, porque Amén. hoy tenemos transmisión en vivo donde estamos compartiendo a través de www.facebook.com/redes y estamos transmitiendo el programa en vivo para nuestros hermanos que a través de las redes sociales también nos sintonizan y Así también es. a través de nuestra página de YouTube donde estamos compartiendo Redes, una línea directa con Dios, cada programa de transmisión. Y ahora estamos hasta en Twitter. También Así es. en Twitter estamos como Redes UDLD. Así que puede buscarnos a través de @redes UDLD. Así que Amén. puede buscarnos y compartir con nosotros sus comentarios, sus sugerencias y saber que cada día estamos declarando la gloria de Dios. También a nuestros hermanos les invitamos a llamar a las líneas telefónicas Así es. 2608-6258 y que puedan compartir con nosotros esta reflexión de este día. Pero sin más preámbulo, pasamos al video de reflexión de este día y esperamos que usted atesore esta palabra en su corazón. Les Amén, así bendecimos. es. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Solo tienes que sintonizar, tienes que... Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Conéctate a la vida,
Dios, amén. Y el tema que tenemos para este día es compartir con todos ustedes esta hermosa palabra de reflexión, esta palabra que traiga un avivamiento sobre el pueblo de Dios, esta palabra que traiga vida, esta palabra que Dios se mueva con poder y autoridad para que la iglesia de Cristo tome ese nuevo despertar. Así que este día es una iglesia con poder y autoridad. ¿Sabe qué hermosa palabra? Donde podíamos ver en el video de reflexión, tal vez pudimos ver de manera más gráfica lo que la palabra de Dios nos habla, pero qué hermoso es saber que Dios nos dejó en su palabra esa enseñanza de edificación para el pueblo de Dios. Así que vamos a buscar en nuestras escrituras, en el libro de Mateo 14 del 22 al 33. Así que este hermoso mensaje donde vamos a ahondar un poco más en la palabra de Dios. Así que su palabra dice: Jesús anda sobre el mar. Preste atención y cuidado a esta palabra que vamos a tener este día, porque estamos hablando de una iglesia con poder y autoridad. Y sabe, para que usted comprenda un poco más de la palabra y seguir ahondando en este mensaje de salvación. Y sabe que dice la palabra de Dios que, aleluya, como dice su palabra, Jesús anda sobre el mar. Jesús hizo a sus discípulos entrar delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud, la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, dice su palabra. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Y qué hermosa palabra que estamos viendo en este momento en el libro de Mateo 14 del 22 al 33, donde nos habla que Jesús camina sobre las aguas. Y hoy el tema que estamos tratando este día es una iglesia con poder y autoridad, porque hoy estamos viendo cómo Jesús hizo grandes cosas a lo largo de las escrituras, donde la palabra de Dios nos habla y nos enseña el poder que Jesucristo pudo poner y llevar por obra en ese tiempo. Pero simplemente Jesucristo caminaba bajo la bendición y bajo la unción del Todopoderoso, bajo la unción del Santo de Israel, Dios Todopoderoso, donde Jesucristo sabía y creía y estaba confiando en lo que Dios podía hacer. Y sabe qué importante es, donde la palabra de Dios nos habla y nos enseña, que dice en el libro de Juan 14 del 12 al 13, donde estamos hablando al principio, donde nos decía, oiga bien esta palabra, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Porque cosas aún mayores, dijo Jesucristo, que haremos nosotros los hijos de Dios. Cosas aún mayores haremos en el nombre de Jesucristo. Y sabe que esta palabra, como Jesucristo hizo grandes cosas a lo largo de su vida, a lo largo de su caminar en esta tierra, dice su palabra, donde Él nos enseña y nos decía que cosas aún mayores haremos en su nombre. ¿Se imagina usted el momento en que Jesucristo caminaba sobre las aguas y caminaba en ese momento en un mover totalmente sobrenatural? Porque muchas veces podemos decir, es que es muy difícil para el pueblo de Dios hoy en día ver los milagros, ver las sanidades y ver esas cosas palpables donde la gloria de Dios se hacía manifiesta en aquellos tiempos cuando Jesucristo caminaba sobre la tierra. Y sabe que Jesucristo hizo grandes cosas por el poder de la palabra. Jesucristo hizo grandes cosas siempre y cuando caminaba Él en el Espíritu de Dios, caminaba Él en una intimidad directa con el Padre, y aún Él no se
olvidaba de decir la gloria y la honra sea para el Padre, porque siempre él honraba y glorificaba a Dios a través de este mensaje, a través de este tiempo. Y sabe, como podemos ver en su palabra, que Jesucristo mismo nos dijo que cosas aún mayores haremos en su nombre. Cosas aún mayores hará la iglesia de hoy en día. Y cuando hablamos del tema de este día, una iglesia con poder y autoridad, una iglesia que camina en la bendición del Padre, una iglesia que camina en el mover sobrenatural del Espíritu de Dios. Y sabe qué importante es saber que como la iglesia ha venido perdiendo autoridad, como la iglesia de hoy en día ha venido caminando en un mover totalmente diferente, porque Jesucristo nos llamaba y nos exhortaba y nos decía que aún cosas mayores haremos en su nombre, que cosas aún mayores lograremos en su presencia. Y hoy es muy difícil caminar en la presencia del Señor y no poder ver todo eso que Jesucristo hizo. ¿Sabe qué tremenda es la palabra de Dios que nos habla y nos indica y nos dice día con día lo que Dios viene haciendo con el pueblo de Dios? ¿Sabe qué importante es saber que Dios cada día nos habla a través de su palabra? Que Dios cada día nos habla a través del mensaje de salvación. Que Dios cada día nos vive hablando y nos vive diciendo que cosas aún mayores haremos en su nombre. Preste ojo y cuidado a esta palabra y guárdela en su espíritu, guárdela en su corazón y entienda cómo Dios nos está dando una palabra este día. Que caminamos en la bendición del Todopoderoso, caminamos en esa bendición que es eterna, esa bendición donde el pueblo de Dios camina en un mover totalmente sobrenatural, en un mover que es del Espíritu de Dios y que siempre damos la honra y la gloria al nombre poderoso y eterno de Jesucristo. ¿Sabe? Y recuerde esta palabra, atesoren en su corazón en este momento. ¿Sabe que Jesucristo caminó sobre las aguas? Jesucristo, dice la palabra de Dios, como nos venía hablando un poco más, que Jesucristo se encontraba a la orilla cuando la barca ya estaba en medio del mar y las olas azotaban, dice la palabra de Dios. Y vemos como Pedro le dice: Señor, yo quiero ir hacia ti. Señor, yo quiero ir hacia ti. Señor, yo quiero caminar hacia ti, porque yo quiero atreverme a hacer lo que tú estás haciendo en este momento. Porque en este momento se estaba activando la fe de Pedro y Pedro estaba diciendo: Señor, yo quiero ir hacia ti, yo quiero llegar hacia ti. Y Pedro estaba caminando y dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba llegando a Jesucristo y empezó a prestar atención al mover del viento, al mover de las olas, Pedro empezó a hundirse en el mar. Y Pedro empezó a hundirse y empezó a dar voz de grito: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y empezó a dar voces de auxilio. Yo no creo que haya sido una sola vez donde Pedro hablaba y le decía: Señor, sálvame, porque la palabra de Dios cita una sola vez donde Pedro le dice: Señor, sálvame. Pero me imagino que el grito de Pedro era un grito de auxilio, era un grito de socorro, donde Pedro le decía al Señor: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Porque en ese momento Pedro se estaba hundiendo. Pedro se estaba hundiendo porque estaba prestando atención y cuidado a la tempestad. Estaba prestando atención y cuidado al viento. Y dice la palabra es que Jesucristo extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Preste atención y cuidado a esta palabra. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y por qué dudaste? Le dice el Señor. Y dice la palabra es que con esa misma orden el Señor vino y lo tomó de su mano y lo llevó nuevamente a la barca. Y estos hombres que estaban en la barca, los otros discípulos, pudieron ver la gloria sobrenatural de Dios, porque al subirse a la barca la tempestad se calmó y todo volvió a su normalidad. Y ellos empezaron a adorar a Dios. Y sabe qué importante es saber que cuando empezamos a comprender el poder de Dios, no simplemente cuando vemos lo que Jesucristo hace, no simplemente cuando prestamos ese cuidado y esa atención cuando Jesucristo está haciendo cosas y empezamos a creer porque hemos visto. La palabra de Dios dice que bienaventurado aquel que no ha visto y cree en el poder de Dios, cree en Jesucristo. Bienaventurado aquel, y la palabra de Dios dice, cuando nos enseña el pastor en la iglesia y nos dice: bienaventurado, doblemente bendecido, aquel hombre que camina en el conocimiento de Cristo y camina en la fe sobrenatural y en el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Preste oído a esta palabra de este día. ¿Sabe qué importante es saber que cuando Dios empieza a moverse a favor del pueblo de Dios es porque Él sabe y tiene cuidado de lo que Él está haciendo? Así que qué hermoso es saber
que cuando Dios empieza a hablar y cuando Dios empieza a darle el poder y la autoridad a la iglesia, es cuando una iglesia camina en la autoridad, porque camina con una relación vigente con el Padre, con una relación directa con Dios, con un tiempo de intimidad donde Dios se empieza a mover en el pueblo de Dios. Y sabe qué importante es saber que la iglesia de hoy en día ha venido perdiendo autoridad, porque ha venido perdiendo la intimidad con Dios, ha venido perdiendo ese tiempo de relación con el Padre, ese tiempo donde Dios nos hace llegar a niveles mayores, nos empuja a llegar a ese nivel sobrenatural donde empezamos a ver la gloria de Dios y el mover sobrenatural de su Espíritu Santo. Como veníamos diciendo, Jesucristo hizo tantas cosas que nos dijo en su palabra que cosas aún mayores haremos en su nombre. Y cuando usted empieza a comprender esa palabra, porque la palabra de Dios misma nos enseña y nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y cuando usted empieza a prestar ojo y cuidado a la palabra que Dios nos habla día con día, no va a perecer en el conocimiento de Dios. Usted va a caminar en un mover totalmente diferente, en un mover de Dios, en un mover donde usted va a empezar a ver la gloria eterna y la gloria sobrenatural de Dios en su iglesia, la gloria sobrenatural de Dios en su familia, y ese mover de Dios que se empieza a mover en nuestra vida, gravitando en una atmósfera totalmente diferente, en una atmósfera que nos empuja a ver las cosas que Jesucristo nos dijo en su palabra, donde nos prometió que cosas aún mayores haremos en su nombre. Y sabe qué hermosa palabra en el libro de Hechos 3, del 1 al 10. En el libro de Hechos 10, en el libro de Hechos 3, perdón, del 1 al 10, donde su palabra nos habla de algo, de un mover sobrenatural que ocurría en esos tiempos, y que hoy en día la iglesia debe comprender que caminando bajo la gloria de Dios podemos hacer cosas aún mayores. Aleluya. Y en el libro de Proverbios, del libro de Hechos, perdón, del 3, del 1 al 10, como su palabra nos dice, curación de un cojo. La palabra de Dios nos habla y nos dice, donde dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan, quien iban entrando en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aleluya. Mire qué hermosa palabra en este momento. Vea qué hermosa palabra lo que ocurría en estos tiempos. Oiga bien lo que Dios nos está hablando en este momento. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, como dice aquí el coro. Con la sombra de Pedro, no, tan solo con la sombra de Pedro. Oiga bien en este momento lo que la palabra de Dios nos dice: no tengo oro ni plata, fue la respuesta de Pedro a este hombre, mas lo que tengo te doy. Y en ese momento este hombre recibió sanidad. Y no solo recibió sanidad, sino también salvación, porque empezó a creer y adorar y alabar el nombre de Dios por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Sabe qué hermoso? Cuando empezamos a ver esa gloria de Dios, ese momento donde Dios empieza a dimensionar y el pueblo empieza a caminar bajo la bendición del Eterno, bajo la cobertura de Dios, y Dios también empieza a actuar a través de la boca del pueblo de Dios. ¿Sabe que el pueblo de Dios ha venido perdiendo autoridad porque hemos entrado en un acomodamiento vago?
donde hemos empezado a vivir un cristianismo totalmente diferente a lo que Dios nos manda. Un cristianismo donde nos acomodamos en creer que simplemente yendo a la iglesia, adorando, exaltando el nombre de Dios y siendo una vida de santidad, una vida de oración, una vida donde simplemente caminamos y pensamos que a través de eso nosotros hemos logrado mucho en esta tierra. Mas Jesucristo nos llama a vivir en el propósito de Dios, vivir con autoridad, vivir bajo el poder de Dios, porque somos autoridad en esta tierra bajo la autoridad de Dios. Y sabe qué hermoso saber que Dios empieza moviéndose en nuestras vidas. Y sabe qué hermosa palabra donde estamos compartiendo este día el poder de Dios en estos últimos tiempos. Y empezamos a hablar a la iglesia y empezamos a decirle: iglesia, salga del acomodamiento. Iglesia, salga de ese espacio donde se ha acomodado y ha empezado a vivir un periodo de confort en su vida, donde se ha acomodado simplemente a vivir un cristianismo pasivo, un cristianismo donde vive en su vida creyendo que Dios se puede manifestar únicamente en lo que usted está pidiendo. Cuando usted se levanta como ese guerrero, como ese hombre, como esa mujer de Dios, empieza a declarar la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que cosas aún mayores haremos en su nombre. Y vamos a seguir ahondando en la palabra de Dios y vamos a pasar a hablar un poco de la convención internacional Ensancha tu Territorio 2016, donde les invitamos a todas las iglesias de la Ciudad del Progreso, las iglesias del departamento de Lloro, donde estamos declarando en este tiempo donde Dios ensancha nuestro territorio, donde Dios nos manda a vivir un tiempo de gloria, un tiempo de victoria, un tiempo sobrenatural. Les invitamos a ver el video de este anuncio donde estamos compartiendo con todos ustedes este tiempo de la Convención Internacional del Ministerio Tabernáculo de Dios Todopoderoso Jesucristo, donde vamos a estar compartiendo este 24, 25, 26 y 27, ese tiempo de victoria, ese tiempo de gloria sobrenatural, donde las iglesias filiales se van a unir a la iglesia central Tabernáculo de Dios Todopoderoso, donde vamos a estar compartiendo con las iglesias de Sentadero, Caliche, Pata de Gallina y también de Tapiclare del departamento de Lloro. Les invitamos a todos ustedes que nos acompañen en las instalaciones de nuestra iglesia Tabernáculo de Dios Todopoderoso Jesucristo en la colonia Palermo, quinta calle entre cuarta y quinta avenida, con nuestro pastor Nahum Carvajal. Les invitamos a todos ustedes a que formen parte de esta gran convención donde vamos a declarar la gloria sobrenatural de Dios. ¿Sabe qué hermoso es saber que Dios este día viene activando la autoridad y el poder de la iglesia de Cristo? Donde Dios viene hablándonos día a día y vamos mostrando este video donde estamos viendo la Convención Internacional del Ministerio Tabernáculo de Dios. Año de celebrar al Señor y de establecer el reino de Dios. Por ello, ya viene nuestra Convención Internacional Ensancha tu Territorio 2016. Vamos por más. Será un tiempo de victoria, de impartición del Espíritu Santo y de gloria. Convención Internacional Ensancha tu Territorio 2016. Banda invitada. Vamos a conquistar. Convención Internacional Ensancha tu Territorio 2016. Año de celebrar al Señor y de establecer el reino de Dios. Por ello, ya viene nuestra Convención Internacional Ensancha tu Territorio 2016. Vamos por más. Será un tiempo de victoria, de impartición del Espíritu Santo y de gloria. Convención Internacional Ensancha tu Territorio 2016. Banda invitada. Vamos a conquistar. Convención Internacional Ensancha tu Territorio 2016. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar.
Santo es Dios. Así que extendemos esta invitación a nuestros hermanos a formar parte de esta hermosa convención Ensancha tu Territorio 2016, donde estamos declarando la gloria sobrenatural de Dios. Y sabe que ya nos estamos acercando a este tiempo. Y también habilitamos las líneas telefónicas al 2608-6258, también al 9762-6172 y al 9625-7872. Recuerde que por sus llamadas les recordamos que el Ministerio de Caballeros Los Valientes de Nahum están sorteando un teléfono celular Samsung Galaxy J2, así que por sus llamadas usted está participando en el sorteo que se llevará a cabo este 24 de diciembre en nuestra iglesia. Así que les invitamos a llamar a nuestras líneas telefónicas y a ponerse en contacto con nosotros por la palabra de Dios que estamos compartiendo en este día. Así que ahondando un poco más en la palabra, lo que Dios nos viene hablando en estos últimos tiempos, donde Dios nos dice una iglesia con poder y autoridad. Y veníamos hablando un poco en la palabra en el libro de Hechos 3, donde veníamos hablando del poder que había en el pueblo de Dios en esos tiempos, donde Pedro simplemente soltando una palabra, aquel paralítico, aquel hombre lisiado que pedía limosna al puerta del templo, ese hombre fue sano. Fíjese bien en lo que Dios nos viene hablando en estos últimos tiempos, porque la iglesia de Dios de estos últimos días viene perdiendo esa autoridad porque ha faltado ese tiempo de relación y de intimidad con el Padre, ese tiempo donde veíamos la gloria sobrenatural de Dios y simplemente esto ocurre de un momento limitado, en un momento donde podemos decir que cuando ocurre un milagro es algo totalmente donde el pueblo de Dios puede decir wow, lo que ha ocurrido es tremendo porque Dios levantó un paralítico. Y sabe lo que Dios puede hacer en estos últimos tiempos es totalmente diferente, donde los milagros para el pueblo de Dios van a ser cosa totalmente natural, donde vamos a vivir un tiempo de dimensión de gloria eterna, donde Dios nos viene hablando que recuperemos ese poder, esa autoridad, donde el pueblo de Dios con una palabra que declare, esa palabra para bendecir a otros sea hecha, donde esa palabra, donde nos preocupemos por alcanzar esas almas que reciban salvación, donde nuestra palabra llegue por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos dé esa guianza y esa comprensión y ese discernimiento de lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Y sabe cómo la iglesia ha venido perdiendo esa autoridad, hemos venido perdiendo el control y la dirección en estos últimos tiempos, porque Dios nos habla a ser cabeza y a no hacer cola, acomodarnos a ese tiempo y a desacomodarnos de esa atmósfera donde hemos pensado que simplemente yendo a la iglesia vamos a vivir en santidad y en ese tiempo de relación con Dios, donde simplemente pensamos en nuestra vida y no pensamos en lo que Dios puede hacer a través de nuestro ministerio, a través de lo que Dios ha depositado en nosotros. Y usted podrá decir, es que yo vivo en santidad, es que yo vivo en una relación con Dios, es que yo vivo en oración delante de Jehová, pero no está llevando a cabo lo que Dios ha puesto para que nosotros como la iglesia de Cristo en estos últimos días estemos declarando, donde declaramos que los yugos se rompen a causa de la unción del Espíritu Santo, donde toda cadena que tiene en cautiverio a muchas personas son rotas a causa de la palabra de Dios, donde todo cautiverio, esas personas salen del cautiverio por lo que usted está predicando en estos últimos tiempos, donde las personas reciben esa palabra de bendición que lo lleva a una dimensión de gloria totalmente diferente. Y usted puede decir, es que yo estoy viviendo en santidad, estoy viviendo en una relación con Dios y simplemente me conformo con eso porque ya tengo mi salvación segura y ya tengo ese tiempo donde el Padre me está bendiciendo, donde estoy caminando en la bendición del poderoso Dios que guía mi vida, de ese poderoso Dios que guía mi vida a su presencia. Pero sabe que cuando usted empieza a desacomodarse de esa bendición, dice que Dios ha depositado en su pueblo dones y talentos, así como la parábola de los talentos que compartimos en otros programas, donde Dios le dio a usted un ministerio para que a través de ese ministerio usted pueda compartir con otros la bendición del Eterno, donde usted pueda compartir con otros la bendición de Dios y llevar esos dones, esos talentos y multiplicar la obra de Dios en esta tierra, porque Dios nos está mandando a desacomodarnos en estos últimos tiempos, retomar autoridad sobre el enemigo, porque el enemigo nos viene ganando terreno en estos últimos días, donde la iglesia de Dios ha dejado de ayunar, ha dejado de tener ese tiempo de intimidad con Dios, ha dejado los cultos matutinos, ha dejado la intercesión, porque nos hemos acomodado a nuestra propia necesidad y hemos pensado en nuestro propio yo, hemos pensado en nuestro propio pensar, en nuestro propio sentir, y empezamos a vivir un cristianismo donde simplemente nos acomodamos a ir a la iglesia los domingos, donde simplemente nos acomodamos a vivir en nuestro propio
propia necesidad clamando a Dios. Cuando nos olvidamos de clamar por las almas, de clamar por la salvación, de empezar a declarar la bendición de Dios y que el poder del enemigo retrocede, que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre la iglesia, que se puede levantar como río, mas la iglesia de Dios permanece creyendo en Jesucristo. Y retomando un poco de la palabra, empezamos a ver cómo Pedro desciende de la barca creyendo en el propósito de Jesucristo y empezando a creer en lo sobrenatural de Dios y empieza a caminar sobre las aguas. Muchas veces como iglesia tomamos ese caminar en Dios y empezamos a decir, sí, el Señor puede hacerlo. El Señor puede hacer en mi vida tantas cosas. El Señor puede llevarme a otra dimensión de gloria. El Señor puede llevarme a un conocimiento totalmente diferente. El Señor puede darme a mí el discernimiento de espíritu. El Señor me puede dar a mí el ministerio de pastor, el ministerio de profeta, el ministerio de salmista, el ministerio de apostolado, tantos ministerios que Dios ha depositado en la iglesia, y usted por su pensar y su acomodamiento está creyendo que usted no es merecedor de esa gloria sobrenatural, porque Dios nos está mandando en estos últimos tiempos a vivir bajo la dimensión de gloria del poderoso Dios que nos ha puesto en esta tierra para ser cabeza y no ser cola. Recuerde que Jesucristo ha depositado poder y autoridad en manos de la iglesia, donde hoy venimos declarando, donde usted mujer se levanta y dice, mis hijos son para Cristo, mi esposo le pertenece a Cristo, mi familia, mi casa y yo serviremos al Señor. Y usted empieza a declarar, porque la sanidad de Dios, el poder del Espíritu Santo, la salvación tiene que llegar a su casa. Y cuando usted empieza a declarar la gloria eterna y sobrenatural de Dios en su vida, en su familia, usted va a empezar a ver lo que Dios va a empezar a hacer en lo que usted está declarando. Porque Dios se empieza a mover cuando el pueblo de Dios empieza a caminar en la autoridad del Eterno. Porque muchas veces no nos confiamos en nuestras propias fuerzas, sino empezamos a ver con los ojos espirituales. Y porque nuestro pastor nos enseña siempre que la fe no niega la realidad, la fe las cambia. Y cuando usted empieza a vivir un movimiento, empezando a creer en lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos con el pueblo de Dios, lo que Dios está llevando a un pueblo a caminar en un mover tridimensional, en un momento donde usted empieza a ver lo que Dios está depositando en su pueblo. Porque Dios, así como aquel hombre depositó dones y talentos, también nos va a pedir cuenta de lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque a través del propósito, en la autoridad que Dios ha dado en su boca, muchos van a llegar a los pies de Cristo, muchos van a llegar a la bendición del Eterno, muchos van a llegar a lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Y la gloria de Dios se empieza a derramar y a mover de manera totalmente diferente. Vamos a ver en el libro de Marcos 6, del 30 al 44, donde Dios empieza y esas manifestaciones de gloria totalmente sobrenaturales de Dios. Cuando Jesús alimentación de los 5,000, dice su palabra. Y a su palabra dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid nosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y los que venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas, dice su palabra, que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dice su palabra: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y saciaron y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y
los que comieron eran 5,000 hombres. Aleluya, santo es Dios. Vemos cómo Jesucristo en su palabra nos viene hablando del poder, cómo Él también logró la multiplicación, cómo Jesucristo logró esa multiplicación de panes y peces y alimentó a 5,000. Oiga bien la palabra de Dios, cómo Dios nos habla y nos viene y dice que 5,000 solo eran hombres y los demás eran niños, mujeres y ancianos. Preste atención a lo que Dios nos viene diciendo en estos últimos tiempos. Cuando Jesucristo nos viene depositando poder y autoridad, aún en la multiplicación de los alimentos, aún en aquella bendición que Jesucristo se movía en algo totalmente diferente. Y para reflexionar un poco de la palabra de Dios, vamos a mostrarles un video de reflexión donde estamos hablando del creyente y el discípulo de este tiempo, para que usted empiece a comprender lo que Dios viene demandando a la iglesia en estos últimos días. Y cuando venimos declarando que Dios se empieza a mover en nuestras vidas, cuando venimos declarando que Dios toma el control y nos da la dirección para tener ese poder y esa autoridad en estos últimos tiempos. Así que seguimos compartiendo esta hermosa palabra de este día: poder, una iglesia con poder y autoridad. Aleluya, les bendecimos y siguen su programa Redes, una línea directa con Dios del ministerio Tabernáculo de Dios Todopoderoso Jesucristo. Aleluya. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Solo tienes que sintonizar, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a amar. Este mundo necesita una sonrisa más. Conéctate a la fuente del amor, conéctate a Cristo y su resurrección. Dale timón al rumbo, dale sentido a tu vida. Conéctate a tu hermano y Señor, extiende la mano de tu corazón. Dale la luz al mundo, que te vienes arriba. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente.
Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros... Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar. Santo es Dios, aleluya. Y seguimos en su programa Redes, una línea directa con Dios, del Ministerio Tabernáculo de Dios Todopoderoso Jesucristo. Y en esta hora pues estábamos compartiendo otro video de reflexión donde vinimos hablando de la vida del creyente y del discípulo. Vemos cómo la palabra de Dios nos viene hablando de cuando nos convertimos en discípulos en la casa de Dios. El creyente simplemente suma, mas el discípulo es quien multiplica. Y esta palabra central me encantó porque estamos viendo y declarando que Dios nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabe qué hermoso es donde podemos declarar lo sobrenatural y lo eterno de Dios. Y sabe qué hermoso es ahondar un poco más en esta palabra donde estamos declarando que Dios en estos últimos tiempos ha depositado el poder y la autoridad en manos de la iglesia. Y cuando la iglesia camina en conocimiento, empieza a declarar lo que Dios puede hacer. Y hoy venimos declarando en este día que hay una iglesia que despierta en avivamiento. Esa iglesia que camina en la relación directa con el Padre. Esa iglesia que camina en un mover totalmente sobrenatural, donde Dios empieza a mover y declarar ese poder sobrenatural en la iglesia de Cristo. Sabe que Dios nos está hablando día con día y viene depositando gracia, viene depositando de su gloria, viene depositando salvación, y es usted quien tiene ese poder y esa autoridad de parte de Dios. Cuando usted reconoce que es autoridad bajo autoridad, cuando usted reconoce que Dios ha depositado en su vida el poder, cuando usted sabe que simplemente usted es el instrumento y Dios merece toda gloria y toda honra, porque estamos viviendo esos tiempos donde la iglesia está esperando el avivamiento. Para cuando nos enseñaban el video y nos decía que la iglesia de Cristo tiene que estar viviendo ese avivamiento, ese tiempo donde las sanidades se hacen vigentes, donde las liberaciones, donde el mover del Espíritu Santo empieza a derramar salvación sobre la casa, donde toda palabra que usted siembra, esa palabra tiene un fruto a su tiempo, donde toda palabra que usted declara es hecha en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y Jesucristo es ese modelo ejemplificado en la palabra de Dios y que nos lleva a otros niveles de entendimiento, donde podemos decir que cosas aún mayores haremos en su nombre y cosas aún mayores lograremos, caminar sobre las aguas, llevar a ese tiempo totalmente diferente. Y no hablamos de un agua que es física, sino algo totalmente sobrenatural, donde declaramos que Dios empieza a obrar a través de lo que el pueblo de Dios está viviendo en estos últimos tiempos. Y les invitamos a todos ustedes a que se unan a nosotros, a que se una a ese tiempo de avivamiento, donde estamos declarando que Dios empieza a liberar a los jóvenes, donde el enemigo empieza a retroceder por el poder de la palabra, donde toda palabra que usted declara en esta hora, que mi familia sirve al Señor, que mi familia y mis hijos servimos al Señor, donde usted no empieza a ponerle límites a Dios, donde toda palabra usted se para firme en la brecha, creyendo y confiando en lo que Dios puede hacer, donde sale de ese cristianismo vago y se empieza a posicionar en la brecha y empieza a tomar el poder y la autoridad que Dios ha depositado en usted, y usted empieza a decirle: Señor, todo lo que tú has dicho, Señor, yo lo estoy haciendo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, pero empiece limpiando su casa, empiece declarando sobre sus hijos, empiece declarando sobre su esposo, empiece declarando sobre su esposa, empiece declarando en su trabajo, empiece declarando en sus amigos, porque cuando usted empieza a caminar en ese mover totalmente sobrenatural, Dios empieza a actuar, porque el pueblo empieza a creer y a confiar y a someterse a la voluntad de Dios.
empieza a someterse a lo que Dios está declarando en su palabra. Y qué hermoso es saber que Dios ha depositado en nuestras vidas poder y autoridad. Y yo declaro palabra de bendición sobre toda persona que está viendo el programa en esta hora. Yo declaro la bendición del Eterno. Yo declaro que Dios empieza a mover en estos últimos tiempos y que la iglesia empieza a vivir un verdadero avivamiento. Que la iglesia de Dios se empieza a mover y empieza a ver las manifestaciones de Dios en cada culto, en cada servicio, en cada tiempo de oración. Y se empieza a levantar un pueblo que se pone firme en la brecha. Ese pueblo que es como muro. Ese pueblo que se levanta bajo la orden y la dirección del Eterno. Así como se levantó el pueblo de Israel alrededor de Jericó y empezó a caminar bajo la orden del Señor. Empezó a caminar bajo la orden del Eterno. Empezó a caminar bajo la orden de lo que Dios estaba depositando en ellos. Así que Dios empieza a mover en esa orden que Dios había dado. Porque Dios les había dicho: guarden silencio mientras yo empiezo a actuar por ustedes. Pero el pueblo en su interior iba clamando delante de Jehová. El pueblo en su interior iba diciendo: Señor, yo sé que tú puedes derrumbar los muros. Señor, yo sé que tú puedes darme lo que tú has prometido por herencia para mi vida. Señor, yo estoy declarando que mis hijos le pertenecen a Cristo. Señor, yo vengo declarando en esta hora que mi casa y yo serviremos al Señor. Que la iglesia de Dios empieza a ver ese verdadero mover sobrenatural del Espíritu Santo. Porque usted empieza a caminar en lo que Dios está haciendo en su vida. Primeramente usted empieza a hacer ese modelo, porque la palabra de Dios nos enseña que por sus frutos le conoceréis. Y cuando usted empieza a hacer ese testimonio de lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, usted empieza a decir: Dios puede hacerlo, Dios ya lo hizo, porque usted empieza a caminar en la bendición sobrenatural y eterna de Dios. ¿Sabe qué hermosa palabra que hemos compartido en este día con todos nuestros hermanos? Lo que Dios ha hablado en estos últimos tiempos. Y más que todo, queremos orar en estos últimos momentos del programa, donde estamos declarando que Dios empieza a moverse y que la iglesia empieza a caminar en ese verdadero avivamiento, en ese mover sobrenatural del Espíritu de Dios. Y sabe, en esta hora, pues vamos a usted que esté en casita, a usted que tal vez está en esta hora declarando que tal vez había entrado en un acomodamiento, pero en este momento estamos declarando que usted se levanta por el poder del Espíritu Santo, que usted se levanta por el poder de Dios y por esta palabra que estamos declarando en esta hora. Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, oh Dios, declarando que tu Espíritu Santo, Señor, ha ministrado en esta hora. Que es tu presencia, Señor, llegando a todas estas personas, oh Dios, que necesitan ese mensaje de salvación, esa palabra de bendición, esa palabra, Señor, que ha caído en tierra fértil, oh Dios. Esa palabra que ha caído en esa tierra donde va a dar su fruto a su tiempo. Dios, declaramos en el nombre de Jesús, oh Dios, que la iglesia retoma el poder y la autoridad en estos últimos tiempos, donde se levanta una iglesia viviendo un tiempo de verdadero avivamiento, Señor. Una iglesia que se levanta declarando tu gloria. Una iglesia que no se cansa de alabarte. Una iglesia que te exalta. Una iglesia que te adora en espíritu y en verdad, oh Dios. Una iglesia que vive ese tiempo de intimidad y relación directa con el Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, te la presento, Dios. Y declaro en el nombre de Jesús que soy simplemente ese instrumento, Dios. Declaro en el nombre de Jesús toda gloria y toda honra a tu nombre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que usted que ha compartido esta palabra este día, les bendecimos y declaramos la gloria sobrenatural y que Dios empieza a hacer cosas nuevas en su ministerio, donde Dios empieza a moverse en un mover totalmente sobrenatural en su casa, en sus hijos, en su trabajo, en su empresa, porque usted empieza declarando el poder de Dios en su boca, en su vida, y que su espíritu se conecta con Dios, que usted empieza a declarar lo que Dios está haciendo y lo que Dios no ha hecho, para que usted active el poder de Dios en su vida y en todo su entorno. Así que les bendecimos y les invitamos a que esté mañana el día con nosotros compartiendo en su programa Redes una línea directa con Dios del Ministerio Tabernáculo Dios Todopoderoso Jesucristo, compartiendo con nosotros aún en nuestros servicios los días miércoles, servicio de oración, los días viernes, culto de familia, donde estamos compartiendo con los matrimonios, hombres, mujeres, niños y compartiendo con todos ellos, declarando la palabra de Dios. Así que los domingos les invitamos a que comparta con nosotros en nuestro servicio congregacional en 5 en punto de la tarde en la colonia Palermo, quinta calle entre cuarta y quinta avenida del Ministerio Tabernáculo de Dios Todopoderoso con nuestro pastor Nahum Carvajal. También les invitamos a que comparta con nosotros a través de las redes sociales por www.facebook.com/Iglesia Tabernáculo de Dios Todopoderoso, y ahí podrá ver usted todas las actualizaciones donde estamos declarando los servicios y compartiendo con ustedes la transmisión en vivo de los servicios, donde nuestro pastor comparte palabra de bendición, palabra de vida para todo aquel que aún no nos puede ver a
a través de la televisión, les invitamos a través de las redes sociales. Así que nos despedimos en este momento y les esperamos el día de mañana a través de su programa Redes, una línea directa con Dios por Canal Naos Televisión, Canal 98, a través de su compañía de cable. Les bendecimos y declaramos la gloria de Dios en sus vidas. Aleluya. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Solo tienes que sintonizar, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a amar. Este mundo necesita una sonrisa más.